El paso de la época de los militares a la de los civiles marcó en México un punto de inflexión entre dos etapas. Una fue la de un país de caudillos y la otra el de un país de instituciones. Michoacán no fue ajeno a dichos cambios y empezó a verse su territorio una transformación de un pueblo plenamente rural a una expansión que transformó las formas de vida y organización de los michoacanos. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán, 200 años, origen y futuro. Estimable público del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, bienvenidos a esta transmisión en la que vamos a tratar el tema El Michoacán moderno dentro de la serie que se ha estado ofreciendo a ustedes en torno precisamente a la problemática y la situación de este estado de Michoacán desde distintos aspectos. Y en este caso vamos a intervenir el maestro Rafael Malpica y un servidor Eduardo Nava acerca de este tema, el Michoacán moderno. Es un tema muy amplio, es un tema pues que difícilmente vamos a poder abarcar en el tiempo de un programa, de una transmisión como esta, pero trataremos de dar algunos elementos para entender cuál ha sido la evolución, tanto económica como social, política, de Michoacán a lo largo de las últimas décadas y que ustedes tengan también elementos para formarse un juicio acerca de nuestra situación actual. Presento a Rafael Malpica, que es un biólogo de formación por la Universidad Autónoma Metropolitana, pero ha ejercido el periodismo por mucho tiempo, tanto en medios escritos como electrónicos, y tiene también estudios de historia en la Universidad Michoacana y una maestría en Derecho a la Información. Así es, ¿no? Y pues en mi caso, que soy politólogo de formación por la UNAM, pero pues también tengo toda una trayectoria como profesor e investigador de la Universidad Michoacana. Así que vamos a tratar de dar un contexto de lo que es el Michoacán moderno en esta visión tan amplia que nos han sugerido los productores del sistema michoacano, pero pues sí, tratando de focalizar la problemática actual que enfrenta Michoacán. Adelante. Gracias. ¿Tienes algún comentario? Gracias, Rafael. Doctor Eduardo Nava. Primero hay que contextualizar. Este es un capítulo de una serie de capítulos de un gran proyecto de televisión del sistema michoacano, de radio y televisión, que se llama Michoacán, Origen y Futuro. Y es un ejercicio de comunicación para poder conmemorar los 200 años del decreto que nos hace una entidad federativa tal cual al estado de Michoacán, al estado soberano de Michoacán de Ocampo. Y bueno, es un ejercicio muy interesante porque hay diferentes voces, especialistas, en fin, que van a estar analizando los temas diversos. Para tener un entendimiento, una imagen quizá muy genérica de lo que ha sido Michoacán en estos 2 siglos de existencia, y es Michoacán moderno. Hace un rato estábamos platicando y la verdad es que es un tema muy amplio, pero bueno, ahora sí que usted es el conductor y usted me tiene que decir. Bueno, sí, efectivamente se están conmemorando los 200 años de la Constitución Federal de 1824, y que convirtió a las antiguas provincias de la Nueva España en estados libres y soberanos. Y ahí arranca propiamente la historia moderna de Michoacán. Abarcarla en su totalidad, 200 años, pues sí es efectivamente sumamente difícil, pero hay que dar algunos elementos, ¿no? Desde luego, Michoacán había tenido ya un papel muy importante en la Guerra de Independencia, desde pues, que el propio Miguel Hidalgo se había formado en el Colegio de San Nicolás Obispo,
en aquel momento en la ciudad de Valladolid, de que algunos de los grandes líderes de la lucha por la independencia, como José María Morelos, también eran originarios de Michoacán, y no se diga incluso Agustín de Iturbide, también originario de Valladolid, pero que llegó a ser quien consumó la independencia y poquito más tarde se proclamó emperador. La consuma, perdón, junto con Vicente Guerrero, Junto que no con hay Vicente Guerrero, del cierto este contexto. Es cierto, ¿no? Pero hablando de Michoacán, claro, que siguió teniendo un papel muy importante en esa primera etapa de la vida independiente de México, así fuera, bajo esa forma del imperio de Agustín de Iturbide o Agustín I. Sí, muy por encima, a mí me gustaría decir, Eduardo, en este contexto histórico que estás perfilando para poder partir hacia un análisis de lo que es el Michoacán moderno, que años antes del inicio de la independencia es que se va gestando todo un movimiento en esta ciudad, la ciudad de Valladolid, que se llamaba así entonces, que ahora es Morelia. Hay reuniones de elementos que pudieran definirse como conspiracionistas, los primeros, un año antes incluso, aquí en el centro se reunieron para ir perfilando las cosas. Claro que hay un adelantamiento en los momentos para iniciar la independencia misma, pero eso ya viene posteriormente. Lo que quisiera remarcar es que la génesis, la semilla, se da aquí. Es la cuna de la independencia, indiscutible. Sí, indiscutiblemente, ¿no? Tanto por la conspiración de Valladolid de 1809, Así es. como la participación de muchos michoacanos Y Michoacán. líderes en la guerra de independencia que arranca en 1810, en septiembre de 1810. Bueno, ¿cómo era el desarrollo de Michoacán en el siglo XIX? Por lo que hemos investigado, pues Michoacán se ubicó en el siglo XIX como una región, como un estado ya, pues si no entre los más avanzados, sí tampoco entre los más atrasados. Y sí tuvo digamos, una posición intermedia en el desarrollo económico de Michoacán en aquellos años. No podemos dejar de mencionar también pues, la participación de los michoacanos y particularmente de Melchor Ocampo en el proceso de la reforma a mediados del siglo XIX, como quizás el mejor ideólogo, el mayor ideólogo de la propia reforma, un colaborador muy cercano a Benito Juárez durante la defensa de la República, de la defensa sobre todo de la guerra de reforma, aunque fue, desde luego, como sabemos, asesinado por las fuerzas conservadoras en 1861. Ya no le tocó ver la etapa de la defensa de la reforma frente a la intervención francesa, pero como ministro, sobre todo de Relaciones Exteriores de Benito Juárez, pues también tuvo un papel muy destacado, y por eso ahora nuestra ciudad, que en 1828 asumió el nombre de Morelia en honor a José María Morelos, pues también el estado adoptó el nombre de estado de Michoacán de Ocampo, ¿no? Sin profundizar en temas de historia, porque eso es objeto de análisis de otro de los capítulos, sí tendríamos que referir la situación, la circunstancia de tipo político, económico y social, incluso educativo, para poder entender lo que viene después, con la irrupción de la revolución, 100 años después, por supuesto, y digamos el preámbulo de lo que será el Michoacán, que pudiéramos ya denominar en un franco proceso de modernización. Ahorita estamos definiendo un Michoacán donde seguía habiendo problemas de tipo social, de inequidad en cuanto a situación económica. Había muy pocos capitales concentrados y la gran masa de población que dependía no de un salario, sino de un jornal, de un pago, y que estaban dedicados fundamentalmente a la actividad agropecuaria, poco de minería, pero mucho en el comercio. Situación que no han cambiado casi 200 años después. Tenemos prácticamente la misma división de la economía. Actividades primarias, muy poco, minería, casi nada, agricultura, mucho, pesca bastante, industria manufacturera, en aquel entonces quizá ligada a la guerra, pero ahora poca también, a la industria metalmecánica y a la minería, la minero-metalúrgica, fundamentalmente en el puerto Lázaro Cárdenas, en esa parte. La región de la costa.
y mucho comercio, servicios, turismo y sobre todo servicios gubernamentales y servicios educativos. Ese retrato que parece antiguo es el mismo que tenemos hoy en día. Por eso yo te explicaba hace un rato antes de entrar a cuadro que en realidad no hemos variado mucho y que las circunstancias de modernidad pues tendríamos que matizarlas con tildes, con comillas o con algo para definir que pues modernidad. A pesar de que Michoacán era un estado apegado a la norma no escrita del partido único que imperó en México durante buena parte del siglo XX, la década de 1940 y 1950 tuvo una participación importante de otras facciones políticas como la del Partido Comunista, el Partido Popular y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. Pues modernidad. Así es, ¿no? El proceso de modernización sí se dio en Michoacán, pero ha sido lento, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Pero creo que más en el siglo XX, y ahora lo comento, creo que durante la segunda mitad del siglo XIX, pues Michoacán, digo, si no era de los estados más avanzados, tampoco era de los que estaban más rezagados. Quizás por su ubicación geográfica y la riqueza de sus recursos naturales, porque sí, efectivamente, la tierra es fértil, es buena, hay bosques, hay lagos, hay ríos importantes como el del Balsas y está el Lerma, que ahora ya... Voy a hacer una intervención, fue irónica. Había bosques, había tierras, había lagos, hubo recursos naturales, claro, en términos así de vastedad, de vasto, ¿no? O sea, de amplitud, había muchos recursos. Sí. 200 años después tenemos menos y cada vez menos. Aquí viene la contradicción entre tradición, modernidad y lo que esperamos de este Michoacán a futuro. Claro. Sí, entonces, pues en la segunda mitad del siglo XIX, concretamente durante el Porfiriato, pues sí podemos ver que hubo un arranque de desarrollo económico, social, limitado, pero sí lo hubo. Digamos, por ejemplo, el ferrocarril llegó más o menos tempranamente a Morelia y luego hasta, pues se comenzó a construir hacia Uruapan con vínculos o con entronques hacia el sur de Guanajuato y hacia Guadalajara. La ubicación de Michoacán, intermedia entre los dos mercados más importantes, la Ciudad de México y el de Guadalajara, pues le dio también esa facilidad para ello, aunque es cierto, muchos de los recursos naturales que disponía el Estado en aquella etapa no se habían comenzado a explotar o no en las dimensiones que sí vamos a ver después. Y ya había cierta industria minera, por ejemplo, en Tlalpujahua, aunque esa venía desde el periodo colonial, pero estaba activa todavía, ¿no? La minería, y se habían instalado algunas pocas empresas, por ejemplo, en Ciudad Hidalgo, la textil de La Virgen, en Morelia, otra industria textil, como era la de La Providencia, y en Uruapan también la industria textil de San Pedro. 3 empresas. Las grandes industrias, ¿no? Era lo que había a finales del siglo XIX, más o menos, y además, pues se comenzaba a construir, por ejemplo, en el lago de Cuitzeo, la calzada para unir con el estado de Guanajuato. De hecho, toda la vertiente así, ¿no? O sea, todo el norte. Y lo cual comunicó bien a Morelia y a Michoacán, por lo menos esa parte norte del estado de Michoacán, con las regiones que también tenían más desarrollo económico. Sin embargo, pues ya sobre todo en el siglo XX, pues vamos a ver un mayor retraso, mientras que después de la Revolución fueron otras regiones, sobre todo el norte del país, las que comenzaron a despegar más rápidamente. Michoacán, sin caer en un atraso total, pues también no pudo avanzar al mismo ritmo que esas entidades, esos estados más al norte, por su vinculación más directa con el gran mercado que es los Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, una parte, pero también hay que encontrar, claro, de parte de ellos, de esas entidades del norte, pero también hay que encontrar una razón por qué no hubo desarrollo en los días posteriores o en los años posteriores a la independencia y justo en la revolución, pues porque faltaba infraestructura. Nuestra entidad sigue siendo una entidad poco comunicada, hay un territorio muy amplio
Si vemos el estado de la parte noroeste y suroeste del estado es la menos comunicada y sigue siendo así. Yo no sé si decirlo incluso, qué bueno que no está desarrollada, porque imagínate que estuviera desarrollada, estaría como todo el norte de la entidad con severos problemas de falta de planeación, en fin, cosas que vamos a estar, si tenemos tiempo, abordando. Ahora, ¿qué hay que decir de todo esto, Eduardo? Que lamentablemente los gobiernos de esa época de la independencia para acá han tenido poco tiempo para poder administrar. Estaban con problemas de la posguerra, de independencia, la revolución, los preparativos, bueno, antes la reforma, los preparativos de la revolución. Luego la posrevolución y luego enfrentamos un momento, me voy a saltar temporalmente, hasta mediados del siglo XX, cuando se pretende desarrollar esta vasta región que es la Tierra Caliente y lo que va a ser el Valle de Apatzinga, ¿no? Con la comisión del Balsas y una comisión... Antes la comisión del Tepalcatepec. La comisión de Tepalcatepec. Entonces, estas dos comisiones lo que pretenden es generar una infraestructura hidráulica, una infraestructura eléctrica y todo esto vinculado al desarrollo de estas superficies que decías, los amplios valles que tenían tierras fértiles y que no se habían aprovechado por diferentes razones. Entonces, están fincándose las condiciones para el desarrollo, pero generan problemas adicionales. ¿Cuáles serían esos problemas? Pues la inseguridad, la violencia. Estamos hablando de mediados del siglo anterior y todavía estamos viendo ahorita la falta de infraestructura, la concentración en muy pocas ciudades, la dispersión de la población, la falta de servicios, por ejemplo, educativos, no llegaba en ese momento para todos y ahora con precariedad están llegando. Bueno, ese es el contexto, digamos. Saltémonos porque si no, no vamos a tener tiempo para poder abordar temas más contemporáneos. Sí, desde luego nos vamos a centrar sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI y efectivamente dos proyectos muy importantes fueron los que se desarrollaron ya en la segunda mitad del siglo XX bajo el gobierno federal no hemos hablado del cardenismo, que va a tener un papel muy importante. Se cocinan partes seguramente está como tema, ¿no? Sí, claro. Pero ya hablábamos en otra mesa similar a esta también del general Cárdenas. Pero perdón, Lalo, ¿es un parteaguas el general Cárdenas? ¿Es su gobierno en la República, su gobierno en Michoacán, su intervención posterior precisamente como responsable de la comisión de... Sí, definitivamente, ¿no? Y tanto el haber sido gobernador de Michoacán y luego presidente de la República, como el papel que tuvo ya como expresidente de la República, sobre todo en el desarrollo regional, pero no solo en eso, hicieron que, pues, uno de los elementos de identidad, podemos decir, y de la cultura política de Michoacán, no el único, pero sí de manera muy resaltante, haya sido el cardenismo. Vigencia, por cierto. Ya menos, pero todavía con cierta vigencia. Pero creo que hasta el final del siglo XX sí, ¿no? Ya en las primeras décadas del siglo XXI quizás ya no tanto, pero hasta finales del siglo XX sí el cardenismo mantuvo su vigencia todavía como una corriente política, pero sobre todo digo más bien como parte de la cultura política de los michoacanos. Como periodista, y tú que eres una experta en economía, a mí me gustaría preguntarte si es justo, hablamos del emblema, la referencia histórica, política y social del general Cárdenas, pero pudiéramos encontrar en el general Cárdenas también ese antes y ese después en el desarrollo del Michoacán del siglo anterior, del Michoacán de la posguerra de revolución, de la construcción del Estado revolucionario. Sí, definitivamente, ¿no? Él fue un promotor del desarrollo del Estado en la forma en que se entendía en la época el desarrollo, ¿no? Pero sin duda algunos de los proyectos más importantes de desarrollo regional se realizaron en Michoacán. Sí. Y luego se extendió regional y nacional, y nacional. Hay que decir que tenía impacto nacional. Sí, claro, porque además se extendió no solo a Michoacán, sino a Jalisco, al estado de Morelos, incluso Puebla, Guerrero, por supuesto, que recibieron pues inversiones importantes del gobierno federal para impulsar el desarrollo regional. Por no hablar
desde luego de que otro de los aspectos centrales del cardenismo fue el reparto agrario, que se dio desde que él fue presidente, ¿no? Y algunos de los repartos más importantes se dieron también en Michoacán, como el de las haciendas de Nueva Italia y de Lombardía, en la tierra caliente de Michoacán. Ahí tendríamos que hacer un paréntesis. Insisto, tal vez no sea objeto de análisis de esta mesa, pero hay que encontrar también razones de esta polaridad social también en ese esfuerzo que hizo el general Cárdenas en materia de desarrollo agropecuario. No todos se beneficiaron, no hay que decirlo. Y muchos de sus generales sí que se beneficiaron. Y su hermano. Un gran reparto. En fin, hubo ahí circunstancias que ahora mismo están determinando también lo que es este Michoacán, concentrado en grandes capitales. Siempre ha estado concentrado en muy pocos capitales el recurso financiero o el dinero, vamos, en nuestra entidad, pero ahora también lo estaba, cuando se suponía que tenía que dispersarse más el recurso, generando empleo y generando riqueza. De hecho, las dos comisiones de desarrollo lo que pretenden es generar más tierras de cultivo, generar más ejidos para distribuir y darle atención a toda esa gente que iba incorporándose a la población económicamente activa, que habían sido luchadores revolucionarios y que había que responderles, o se tenía que responderles. Sin embargo, ahí encontramos también deficiencias operativas que luego derivan, como refería ya hace un instante, en situaciones incluso de inseguridad y violencia, porque había riqueza. Sí, recursos hay, pero efectivamente, ¿no? En 1950 se llevó a cabo el 7º censo poblacional en México. En dicho ejercicio, Michoacán se situó como el 5º estado más poblado de la República Mexicana, contando con 1.422.727 habitantes, teniendo un incremento aproximadamente de 200.000 personas con respecto a la década anterior. Pero efectivamente, ¿no? Sí. Y los proyectos, primero el del Tepalcatepec, que se desarrolla bajo el gobierno federal o nacional de Miguel Alemán, ¿no? Miguel Alemán había iniciado ya con este tipo de proyectos en la cuenca del Papaloapan, ¿no? En el norte, en Veracruz. En Veracruz, sí. Y es Cárdenas quien le dice... En el oriente, en la vertiente del Golfo de México. Ahí inicia esta visión del desarrollo regional. Y es el general Cárdenas el que habla con el presidente alemán y le dice, ¿por qué no hacemos en Michoacán algo similar? Y entonces Alemán aprueba y le asigna un presupuesto para el desarrollo de la cuenca del Tepalcatepec. Pero ya desde ahí se ve que no es solo el desarrollo agropecuario de cultivos. En aquella época el cultivo más importante era el algodón. Melón, ¿no? limón, primero el algodón. Primero el algodón. Sí, efectivamente. Primero el algodón. Y ya después vendrán otros cultivos también importantes, hasta la marihuana. Pero para ubicarla temporalmente es en los años 60. Los años 40. Ah, en 40. Pero la segunda mitad de los 40 y los primeros 50. Sí. Y no es solo un desarrollo agropecuario, aunque sí es muy importante, con presas tanto en el Tepalcatepec y luego en el río Balsas, sino también de electrificación, porque las grandes presas de Infiernillo y luego de la Villita, pues generan electricidad no solo para Michoacán, sino para una área muy amplia, ¿no? del país. Y también es un desarrollo social, no es solo productivo, ¿no? También es generación de escuelas, de caminos. Sí, no, va aparejado. Hay desarrollo y hay servicios. Servicios sociales, ¿no? Claro, caminos de mano de obra que dan empleo temporal a mucha gente y todo eso, y generan migración hacia Michoacán también. Ahí, si me permites, me detengo en tres aspectos. El tema del desarrollo agropecuario. En primer lugar. En primer lugar, por supuesto, y el algodón como el cultivo emblemático, el más de aquella etapa. Tanto en densidad como en el potencial de crecimiento. Pero vienen problemas asociados. No hay una, yo no diría que cultura, pero, o sea, una falta de cultura en cuanto a
a hacer un óptimo aprovechamiento de este recurso que es el algodón. Pero sí vemos que hay problemas. Se acaba la fertilidad de esos terrenos que ya estaban produciendo y los nuevos que se incorporaron con el riego, porque es un monocultivo que no tiene una buena administración, que requiere del uso de fertilizantes químicos, de productos químicos para el control de plagas y enfermedades, porque no hay una muy buena administración de ese recurso. Lo que se pretendía era más rápido y más productivo, y por eso se extendían. Y por eso le dieron en la torre al campo en aquel momento. Con una crisis en el mercado internacional del algodón, con una crisis interna de falta de demanda de recurso, algodón, pues viene el desplome y hay necesidad de encontrar salida y vienen en otros cultivos posteriormente. La ganadería. La ganadería que siempre ha sido de bovinos y de caprinos, ¿no? Y bueno, aves de corral y demás, pero no de una manera intensiva. O sea, no vemos, sí vemos grandes actos ganaderos, pero no es explosivo. O sea, Michoacán no es una potencia ganadera. No, por supuesto que no es. Sin embargo, sí es una potencia agrícola con estas circunstancias y más en la actualidad. La falta de administración de los recursos o de los cultivos, porque no existen procedimientos para poder contener enfermedades, plagas y mantener la productividad del campo. Simplemente es producto químico. ¿Por qué lo refiero? Porque es lo que estamos viendo ahora mismo en los cultivos o monocultivos. Lo vemos en el aguacate, los vemos en las berries o las famosas frutillas, y los vemos en otros cultivos. No hemos aprendido 100 años después que necesitamos invertir en educación y tecnología para hacer el campo más productivo. Pues sí, se han hecho intentos. Y menos contaminantes. Se han hecho intentos, pero efectivamente se ha impuesto más un modelo de desarrollo tipo capitalista. Rápido, ¿no? Que el desarrollo, pues, de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que ha sido desplazada. Y otro factor que en ese periodo va a iniciar después de la Segunda Guerra Mundial es la emigración de trabajadores agrícolas michoacanos y de otras regiones del país, también de Jalisco, también de Guanajuato y otras regiones, Zacatecas, hacia los Estados Unidos, cuando se abre en 1942 el Plan Bracero. Por la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, perdón, que sí, que hace una exigencia de... Estados Unidos tiene escasez de trabajadores porque ha reclutado a gran parte de sus ciudadanos hacia el ejército para las batallas en el Pacífico y luego en Europa. Y norte de África. Sí, menos ahí Estados Unidos, en Estados Unidos casi no. Pero sí en el Pacífico y en el norte, en Europa, pues desde luego una gran cantidad de trabajadores. Ahí empieza esa corriente, ¿no? Empieza la tradición de la migración que duró con formalidad, digámoslo, hasta 1964, cuando se termina el Plan Bracero. A partir de entonces comienza la migración. O sea, se termina. Pero comienza ya como migración indocumentada, ¿no? Porque en el Plan Bracero sí daban visas a trabajadores mexicanos para que se emplearan en levantar las cosechas en los Estados Unidos, ¿no? Mi abuelo, un ferrocarrilero, es de esos. De los que emigraron a Puebla. Sí, de los que pudieron entrar y trabajar. Con la visa de documento. Con documentos, sí. Y bueno, esto generó otros problemas que fueron que había un fondo de ahorro para esos trabajadores migrantes y todo, desaparecieron esos fondos, pero en ese momento México se comenzó a convertir, ya lo era, pero en otras regiones, y Michoacán particularmente, se comienzan a convertir en regiones expulsoras de trabajadores también. Entonces se ganaba más levantando las cosechas en los Estados Unidos que en Michoacán o Guanajuato, y entonces pues se inicia la tradición de emigrar que también se mantiene hasta la actualidad. Sí, Eduardo, esta referencia histórica de un suceso social y económico que es la migración, no la podemos dejar de lado. No. ¿Por qué? Porque también es un elemento para entender este Michoacán moderno, entre comillas, ¿no? Que depende básicamente, depende en gran medida de las remesas que los hijos de esos trabajadores que se fueron, documentados e indocumentados, están regresando a Michoacán
sí, remesas, dinero, dinero. Regresa el dinero para sostener los trabajadores. la economía. No, ellos se quedan, pero mandan dinero y sostiene la economía. En este Michoacán, insisto, Relativamente. comillas, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, quita las remesas y ¿qué tenemos en Michoacán? Claro, bueno, sí hay productividad en algunos aspectos, ¿no? Sí hay. Pero poder mantener la estabilidad que tenemos hoy, Tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso. Pero efectivamente el Plan Bracero y esa corriente migratoria, pues que quizás generó incluso en esa etapa también una escasez de trabajadores agrícolas en el propio Michoacán, en Guanajuato, en Zacatecas, Jalisco y otros estados que comenzaron a convertirse en expulsores, ¿no? O la migración que se va a dar, pero inicia también un proceso de urbanización, ¿no? De migración interna que hace crecer las ciudades. Y ya desde mediados del siglo XX, por ejemplo, aparece la industria también más moderna en el caso de Michoacán, concretamente en Zacapu, ¿no? En Zacapu, donde se instala esta empresa Celanese, ¿no? Que ha durado, no sé si hasta la actualidad, ya le perdí un poco la pista, pero que por muchos años fue la industria pues, más avanzada que había en Michoacán y la industria química, ¿no? También en Zacapu. Y también que hay que referirnos también a esta industria química que también se instala en Morelia, Sí. lo que ahora es la colonia industrial, y luego se desplaza ahí por la Plaza de Toros y luego emigra. ¿Quién sabe dónde se van las industrias? Las industrias químicas generaron muchísimos problemas, ¿no? De la década de los años 80 en esta Morelia. Ahí empezaba ahí por la Plaza Monumental. Es esa, la Plaza de Toros de allá había. También estaba ahí en los depósitos de Pemex. Sí, Si recordamos, ¿no? O sea, bueno, ahí se plaza a otros lados. ahí se llegaban productos de Pemex. Industria, pero no muy lejos, apenas en la década de los años 80. Sí, todavía estaban, ¿no? En los 90. Pero era la gran industria. El automóvil se había convertido para mediados del siglo XX en un medio masivo de transporte público en el mundo. Morelia no sería ajeno a dicha revolución en materia de movilidad, creando sus primeras cooperativas de transporte colectivo desde 1941. La gran industria. Bueno, no, pero es precisamente ya desde finales de los 70 o desde los 70 que a instancias del general Cárdenas también Lázaro. se va a desarrollar la industria siderúrgica para aprovechar los recursos mineros que allí había, los yacimientos de hierro, que eran conocidos también Ya de se tiempo conocían muy desde antiguo, pero no se habían explotado, y que había habido algunos intentos de explotación, pero fallidos, hasta que el general Cárdenas nuevamente hace todo gestiones ante el gobierno federal, ante presidentes como Adolfo López Mateos o como Gustavo Díaz Ordaz, para que finalmente se desarrolle un proyecto de aprovechamiento siderúrgico que quedó a la mitad. Quizás muchos no saben. Eran las truchas. Eran las truchas en vida del general. Sí. Y luego ya se Cárdenas las truchas después de la muerte de él. Pero quizás no todos lo saben, ese proyecto estaba constituido por 4 etapas, de las cuales creo que solo se construyeron 2. Antes de eso, también como una referencia histórica, hay expertos en historia que lo saben perfectamente, Lalo. Había un proyecto en la época de 1800 por ahí, o sea, en los años posteriores a la independencia, de conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico a través de una serie de canales, aprovechando la vertiente del Balsas y de otros ríos, conectaban con Puebla y luego del otro lado para hacer este canal transoceánico. Claro que fue descartado por completo. Claro, no había recursos. No había recursos y tampoco había condiciones geográficas. Sí, no bastaba, ¿no? Tenía que haberse hecho una infraestructura que en ese momento no se podía realizar. Luego se pensó en el canal interoceánico, en el istmo de Tehuantepec, que ahora se rescata como proyecto, pero ya con comunicación terrestre y férrea, ¿no? Que es uno de los grandes proyectos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ese no se construyó, no se llevó adelante, se hicieron estudios y se pensaba también en zona limítrofe entre Guerrero y Michoacán como un gran polo. Sería el polo de desarrollo del lado del Pacífico,
y en el Golfo de México otra población. Queda como sitio de desarrollo, por supuesto, Lázaro Cárdenas, con una polaridad enorme, porque hay mucha riqueza en esta industria minero-metalúrgica, sobre todo de capital extranjero, pero hay profundas inequidades, pobreza, falta de desarrollo, marginación de la ciudad. Es diferente a la parte desarrollada industrial. Sí, definitivamente. No hubo una planificación urbana en Lázaro Cárdenas, ¿no? Para nada. Fue aleatoria, fue el crecimiento de la ciudad, que hoy es la tercera ciudad de Michoacán. No, ya sí, tercera todavía, ¿no? Tercera o cuarta, ¿no? Más densa, poblada y más... Pero ya superó a Zamora, ¿no? Entonces es la tercera ciudad de Michoacán. Pero su crecimiento inicial fue pues muy caótico, ¿no? Eran campamentos de trabajadores que llegaban a la construcción a levantar la siderúrgica. Muchos de ellos se quedaron como trabajadores de la propia siderúrgica, habiendo sido inicialmente trabajadores de la construcción, pero llegaron de distintos lugares del país ahí a sentarse en Lázaro Cárdenas. Un pueblo, una ciudad nueva en los años 70, ¿no? Algo similar a lo que había ocurrido durante el porfiriato en Torreón, por ejemplo, con encendidos de las vías férreas y todo eso. Pero ciudades nuevas que brotan en donde casi no había nada. O pequeños, no había nada, había pequeños poblados y poblados pequeñísimos, ¿no? Era poblado de pescadores. Sí, pescador aprovechando el recurso pesquero, ¿no? Así es. Con una gran historia de asentamientos de origen náhuatl que aprovechan toda la vertiente de la costa, porque hay que decir, en la época de antes de la conquista española, o que ahora ya no sé cómo se llama, si es conquista española, ya no sé cómo se llama. Bueno, tú eres historiador. Pero bueno, pero oye, ha cambiado tanto. Sí. Antes de la presencia española en lo que es el territorio ahora mexicano, había una influencia y sigue habiendo una influencia de comunidades indígenas nahuas, ¿no? Claro, había en la costa, sí, en la costa, que también abarca Colima. Creo que una parte, creo que hay una parte de Jalisco, ¿no? Efectivamente, de comunidades nahuas, no purépechas. No, náhuatl. O sea, sí, de los mexicas del centro del país. Que se conservan todavía hoy, ellos pues, mantienen su identidad náhuatl. No, por supuesto, porque además no solamente somos purépechas, no, exacto. Hay otras etnias y una de ellas es la náhuatl, sí. Bueno, ahí vemos cómo, aunque ya el general Cárdenas había muerto, sin embargo fue a instancias de él que se desarrolló ese proyecto, ese polo de desarrollo se le llamó, o se les llama... Se sigue llamando. Sí, se sigue llamado, doctor. Sí. Yo llevo 30 y tantos, o casi 40 años dentro del periodismo, y siempre se hablaba del gran polo de desarrollo que era Michoacán, que era Morelia, que era Lázaro Cárdenas, y sigue siendo un polo, es decir, con potencial de desarrollo. Nunca ha detonado, nunca se ha terminado, siempre hay como un proceso y hablamos de potencialidades. Por eso es el tema de la modernidad. Claro. O de la falta de ella. Claro, definitivamente. Pero, bueno, ese que es también un enclave industrial, podremos decir que inicialmente estuvo en manos del Estado mexicano y después, ya en el periodo de Salinas de Gortari, pues se privatizó, ¿no? Se vendió a empresarios de Monterrey y estos luego vendieron a empresarios de la India. Presionados, por supuesto. Tuvieron que vender, o sea, obligadamente vender. Pero ya el desarrollo minero metalúrgico no fue el mismo que se había pensado y ha venido a menos, digamos, ¿no? No logró despegar en el nivel que se pensaba, por eso hablaba yo de que inicialmente la siderúrgica eran cuatro etapas que se iban a construir y solo se construyeron 2. Sí. Ahora, a ver, ahí Eduardo, con ese gran puerto que era una infraestructura para el desarrollo, para la modernización o modernidad de una entidad como Michoacán, precisamente por eso se construye, ¿no? Para poder generar riqueza, producto, en fin. Podríamos perfilar entonces que Michoacán sí se acercó a un incipiente desarrollo moderno y que en el camino se ha quedado. Sí, yo creo que ha habido planes de desarrollo, digo, desde el siglo XIX para Michoacán. Sí, por supuesto. Sí, pero han sido muy limitados por distintas razones, ¿no? Sí, las comunicaciones son parte de ello, la geografía no ayuda mucho, es un terreno muy montañoso, ¿no? Etcétera. No tiene ríos navegables, el río más grande, el de las Balsas, pues gran parte no es navegable, ¿no? Es una corriente muy fuerte, o era, ahora ya está muy seco, ¿no? También con esta sequía que estamos viviendo, ¿no? Ya casi no, pero bueno, el río
Lerma, pues también ha venido... Sí, son las dos cuencas importantes. Son las dos cuencas, ¿no? Y muy contaminada la de Lerma. Las dos, también la del Balsas, Sí, que es más copiosa. También. Pero la del Lerma... A ver, una pregunta capciosa para el doctor en economía. ¿A dónde Yo soy doctor. Doctor, al politólogo, pero bueno, está la Facultad de Economía. ¿A dónde crees que van todos los productos químicos de los grandes territorios dedicados al cultivo? ¿A dónde crees que van? Sí, claro. Es una cuenca. Si una cuenca es por escurrimiento, los experimentos van allí. Por eso digo que está contaminada y está contaminada. Claro, aunque es mucho más caudaloso el Balsas que el Lerma, ¿no? Claro. Claro. Lerma es léntico, así. Sí, ¿no? Pero más pequeño, más corto también. Sí, junto con esta imagen que pretendemos perfilar rápidamente, casi un plumazo como una fotografía, Eduardo, hay un tema que cada vez cobra más importancia como detonante de otras oportunidades, pero también de otros problemas. Y me refiero a la siembra de enervantes, es decir, a la siembra de marihuana y a la siembra de amapola en estos territorios vírgenes de Michoacán, en la parte, decíamos, del noroeste y suroeste, aprovechando la incomunicación, y que van a determinar un Michoacán diferente. Sí, este Michoacán con grandes obras de infraestructura hidráulica y de generación de electricidad, incluso carreteras, ¿no? El ferrocarril, pero acá va ganando, se va posicionando como un elemento muy importante para la economía regional. La siembra de estos estupefacientes, pero después el tráfico, es decir, la distribución de aquí hay que desplazar a otro lado, y ahora mismo, más en el pasado, ahora mismo también, pues la transformación de esas materias primas en productos de otra naturaleza. Es decir, no se van matitas, ¿no? A Estados Unidos, ya se van procesadas, ya se van empaquetadas. Y todavía eso se sigue haciendo en Michoacán, cada vez menos, pero sigue siendo un problema. Este problema, ¿cómo impacta al desarrollo y a la modernidad de esta entidad que decimos moderna y que no lo es? En 1947 se constituye mediante un decreto el municipio de Melchor Ocampo del Balsas. Dicha población fue pensada como parte de un importante proyecto de infraestructura en la zona, especialmente en la aledaña al río Balsas y el puerto. El municipio cambió su nombre un día 17 de noviembre de 1970 para llamarse Lázaro Cárdenas. Yo soy Rafael Flores y esto fue Michoacán, 200 años, origen y futuro. Y a la modernidad de esta entidad que decimos moderna y que no lo es. Bueno, es parte también de la modernidad, ese tipo de problemas que son de carácter económico. Por eso decía oportunidades también. Sí, para muchos también son oportunidades. Así es, ¿no? Para algunas comunidades semirurales o rurales, sin duda que el narcotráfico ha sido una oportunidad para obtener divisas, pero no desarrollo. No la destacamos ni la alabamos, Lalo. O sea, la ponemos como una referencia. Desde luego. No la podemos quitar de la ecuación para entender o reflexionar. Y esta vista pública que hay comunidades que pues obtienen recursos por esa vía, ¿no? Indudablemente, y no hay un juicio de valor aquí. Sobre eso, es un fenómeno que se presenta y que hay que registrar, y parte de las remesas o parte de los ingresos del Estado, pues sí se constituye por ese tipo de comercio, comercio ilegal, podemos decir. Bueno, agricultura y comercio. Agricultura y comercio, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, incluso los cultivos tradicionales de la marihuana y de la amapola, pues también han sido desplazados por ahora las nuevas drogas, los productos químicos, ¿no? Donde también Michoacán tiene un papel. Por supuesto, pues, ¿a dónde llegan? Claro. ¿A nuestro país por dónde llegan? Pues sí, por la costa del Pacífico. La costa, y uno de los elementos más importantes, sin duda, es el puerto de Lázaro. El puerto de Lázaro Cárdenas, que además, pues ya es más importante la ciudad de Lázaro Cárdenas como puerto que como industria minero-metalúrgica. Hay que decir que además se instalaron
en la ciudad de Lázaro Cárdenas, otras industrias, además de la Sicarza, además de la siderúrgica. Pero pues hoy la importancia es más comercial, ¿no? Por el intenso tránsito o tráfico de mercancías que hay con Asia, con los puertos asiáticos, con Japón, con Corea y con China, y que efectivamente tanto el puerto de Manzanillo en Colima como el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, pues son quizás los que hoy están recibiendo más mercancía proveniente de esas regiones de Asia. Entonces, pues incluso la industria metalúrgica ha cedido el lugar a este papel de Lázaro Cárdenas como centro comercial, como puerto. Logística, servicio de logística, con comunicaciones deficientes para la magnitud que está teniendo. Y servicios también. Y servicios deficientes. Repito, está padrísimo el puerto, ¿no? Y empresas de primerísimo nivel, pero salte de ahí, vete a la zona de playa, en Playa Heréndira, y verás cosas no muy atractivas. Vete a las colonias y hay contaminación, en fin, no es parejo el desarrollo. No hay desarrollo. Por eso hablamos del potencial de Lázaro, porque sigue siendo o sigue quedando a deber Lázaro a la gente que habita allí. Ahora, esto que perfilas es la realidad de Michoacán, una industria minero-metalúrgica que cada vez no despegó como se espera. Menor, que no despega, que no repunta, son malos servicios portuarios y sigue siendo la actividad agropecuaria una de las más importantes en el espectro de la economía de Michoacán. Se habla de nuestra vocación, no tenemos una vocación industrial. No tenemos una vocación para la industria aeronáutica como lo tiene Querétaro, por ejemplo. No, nuestro potencial hay que verlo. Está en la agricultura, en la ganadería y la pesca, es decir, actividades primarias. Y hoy ya se está grabando el programa. Bueno, ya casi nos echamos el programa. Bueno, nos acaba de decir producción que faltan 5 minutos para acabar. Qué bueno que estamos redondeando esto, Lalo. Y sí, vamos a terminarlo. ¿Michoacán es moderno o no es moderno? Yo creo que tiene polos de modernidad. Desde luego, Morelia es una ciudad con servicios, aunque todavía hay pobreza. Y no digamos, hay ciudades con más prosperidad, como Uruapan quizás, como Zamora, que sí tienen cierto nivel de prosperidad y de desarrollo, siempre con limitaciones, no hay que dejar de señalarlo. O el propio Lázaro Cárdenas, que es mucho más desigual, sin embargo. Sí, mucho más. Yo quiero dar algunos datos, si me permiten. Tenemos 228 kilómetros de litoral, pero no lo aprovechamos. No. ¿Sí? No hay una pesca, comercial adecuada, es rudimentaria. Vienen de fuera con grandes navíos industriales. La flota de Sinaloa viene a aprovechar el atún que anda por aquí, o sea, que migra en esta parte del Pacífico. Tenemos un grandísimo potencial para aprovechamiento o el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa con 228 kilómetros de costa y no lo tenemos. Tenemos un analfabetismo, casi 5% de la población, es decir, es elevado. 270,000 michoacanos de menos de más de 15 años son analfabetas. No podemos decir que nuestro estado es desarrollado teniendo ese lastre, a pesar de los proyectos. Tenemos también monocultivos que están acabando con la tierra, que están contaminando los mantos freáticos, que se están acabando el agua. Hoy día, en estos días, está habiendo la sequía. Hay operativos, sí, en una sequía de y el saqueo de agua. Hay operativos para contener el saqueo de agua. Y tenemos contradicciones como echar todas las aguas negras de esta ciudad al río Chiquito y Yacutzeo, que ya es un vaso seco. En fin, hay polaridad, hay contradicciones. La modernidad y la tradición en Michoacán, que debiera ser nuestra gran vocación para perfilar un desarrollo, una modernidad perfecta, no lo es. Hay una colisión. Mi resumen, si me permite hacerlo a nivel de cierres, es que Michoacán, la modernidad está todavía como una aspiración. Sí, si vemos en términos generales,
Bueno, los indicadores sociales nos lo marcan. Desarrollo humano nos ubica en el lugar 29. Sí, de las 32 entidades. 32. De 32 entidades. A eso me quiero referir. Si vemos todos los indicadores en materia de educación, en materia de salud, en materia de comunicaciones, de telefonía inalámbrica o fija, en fin, cualquier indicador de desarrollo social que se tome, hay 5 entidades que están en la parte más baja de las tablas, que son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, el Pacífico y el Pacífico Sur. Y el estado de Hidalgo. Sí. ¿No? Que son las 5 entidades que casi en todos los indicadores están en la parte más baja de desarrollo social, de desarrollo económico, ¿no? Y Michoacán, aunque tiene algunas ciudades con nivel más o menos aceptable de desarrollo, digo Zamora, Uruapan, Morelia, desde luego, pues todavía es campo de gran desigualdad y de expulsión de población. ¿Me dejas hacer una última por supuesto? Sí. La modernidad no es un fin, no es una meta, no es un destino. La modernidad es un proceso. El problema es que nos hemos quedado en procesos, digamos, en situaciones, circunstancias y momentos en estos procesos de modernización. Haciendo la referencia del desarrollo agropecuario y los problemas de hacía 100 años atrás y son los mismos ahora. Teníamos bosques y hoy no tenemos bosques. Teníamos agua y hoy no tenemos agua. Teníamos posibilidades de figurar en industria minero-metalúrgica y ya no lo somos. Yo ahí me quedo. Sí, reitero, no es un Estado moderno y el proceso nos debe encaminar hacia lo moderno. Pues era lo deseable, ¿no? Que no se ha logrado. Y pues ya nos indicaron que nos vamos. Bueno, nos queda despedirnos entonces del público del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y agradecer a la producción y agradecer al maestro Sergio Pimentel, que es el director general del Sistema Michoacano, pues la invitación a participar en estos programas. Estén muy bien todos. Nos estamos viendo. Gracias a todas y a todos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó